Vamos a hablar de la anorexia nerviosa. Vamos a destacar principalmente que la bradicardia es generalmente un hallazgo del examen físico. Y cuando se pesquisa, ya sea en la consulta ambulatoria o en urgencia, habitualmente es de origen sinusal y su causa rápidamente puede ser atribuida a varias patologías. Uno principalmente piensa que hay un aumento del tono vagal, que la persona es deportista, que hay hipotiroidismo, hipertensión endocraniana en los casos más complicados o uso de medicamentos como beta bloqueadores. Que se ponga en modo presentación. Un segundito. Un segundo. Ya, ahí sí. En modo presentación, falta... Sí, ahora sí. ¿Ahora está bien? No, tiene falta que se vea completa todo el diapositivo. Abajo. Puede ser porque está puesto desde el navegador. A ver, un segundo. Lo pusimos así, se vio bien. Tu pantalla, voy a compartir todo. ¿Y ahora se ve mejor o no? Ahora sí. ¿Ahora sí? Ahora sí, Ya. ya, muchas gracias. Vamos a recapitular. Vamos a hablar entonces de anorexia nerviosa, que es la bradicardia, un signo muy importante, y cuando se encuentra habitualmente, como les decía, se interpreta que es sinusal y su causa atribuida a diferentes patologías, como aumento del tono vagal, deportista, pacientes con hipotiroidismo, hipertensión endocraniana y uso de medicamentos como beta bloqueadores. Vamos a presentar un caso clínico. Se trata de una niña de 14 años que es previamente sana. Consulta en servicio de urgencia por un episodio de mareo intenso luego de ejercicio en educación física en el colegio. Se recupera en forma espontánea. Entre la historia, los papás relatan que hace 4 meses se hizo vegetariana y aumentó su actividad física con una baja de peso de 14 kilos. Entre los antecedentes personales destaca un excelente rendimiento escolar, trastorno ansioso que se encuentra en tratamiento y sobrepeso en la infancia. Los antecedentes familiares destacan con presencia de trastornos de conducta alimentaria. Al examen físico destaca una frecuencia cardíaca de 45 latidos por minuto, una presión arterial 90-60, un peso de 38,9 para una talla de 165 con índice de masa corporal disminuido 14,2. Al aspecto está enflaquecida, hipoactiva, con extremidades frías, piel seca y pálida y pérdida de cabello y cabello delgado. Se realizó un electrocardiograma que mostró un ritmo sinusal con una frecuencia cardíaca de 45 latidos por minuto y el resto del examen normal. Y la conclusión fue bradicardia sinusal. Entonces tenemos una paciente de 14 años con baja importante de peso y bradicardia sinusal. Es el cuadro como característico de una paciente que cursa con anorexia nerviosa. La anorexia nerviosa es un trastorno de la conducta alimentaria con manifestaciones psiquiátricas y somáticas. El compromiso cardiovascular es frecuente y le da el sello a la enfermedad en cuanto que es responsable de la mortalidad.
Afecta principalmente a adolescentes de sexo femenino. La prevalencia es alta, entre 0,5 y 3% de la población de este grupo etario, y es la tercera causa de enfermedad crónica en este grupo de pacientes después del asma y la obesidad. La mortalidad también es elevada, 6 a 12 veces más en este grupo etario que en pacientes sanos de esta edad. El pronóstico no es muy bueno, menos de la mitad se van a recuperar. 30% tienen un curso variable y 20% un curso crónico. Además, los pacientes sufren secuelas en la edad adulta, como osteopenia, osteoporosis, menor talla, fracturas por estrés, trastornos cognitivos, abortos y recién nacidos de bajo peso. Esta es una tabla para mostrar los criterios diagnósticos de anorexia nerviosa que han cambiado en el último tiempo según el DSM-5. Antes se pedía una baja de peso de 85% de alrededor del índice de masa corporal, pero actualmente no hay un valor estricto para definir anorexia nerviosa. La baja de peso debe ser considerada significativa. También se requiere un intenso miedo a ganar peso y conductas persistentes que interfieren con la ganancia de peso. Lo otro destacable es la amenorrea. Antes era un criterio, ahora ya se ha eliminado de los criterios diagnósticos. Hay que destacar un cuadro que es anorexia nerviosa atípica, que son pacientes de las mismas características que tienen bajo importante de peso, pero que no tienen desnutrición. Pueden estar con su peso normal o incluso tener sobrepeso y hasta obesidad, pero han sufrido una baja de peso significativa y van a presentar las mismas complicaciones cardiovasculares que las pacientes que están severamente desnutridas. E incluso puede que más, porque uno habitualmente no piensa en anorexia nerviosa en un paciente que está sobrepeso. Entre los factores predisponentes destacan los factores biológicos o los factores genéticos responsables del 50-70% de los casos. Los factores psicológicos están muy asociados a esta patología, principalmente destacan la depresión, la ansiedad, los trastornos obsesivos compulsivos. Son pacientes que son perfeccionistas, obsesivas, muy autoexigentes, por eso siempre tienen excelente rendimiento escolar, promedio 6.9, 6.8. Y entre los factores sociales, lo más importante es estar a dieta. La anorexia nerviosa es un desbalance entre la ingesta calórica y los requerimientos, y esto conduce a un estado hipometabólico. Tenemos los efectos cardiovasculares que vamos a ver en detalle, pero además hay otras cosas. Por ejemplo, desde el punto de vista gastrointestinal, hay disminución de la motilidad gástrica con constipación, hay supresión de la médula ósea, hay hipogonadismo hipogonadotrófico que lleva finalmente a la amenorrea. La anorexia nerviosa presenta compromiso cardiovascular en el 80% de los pacientes y es el responsable del 30% de la mortalidad. El compromiso cardiovascular lo podemos dividir en estructural, funcional, arritmias, que son las principalmente relacionadas con muerte súbita, y alteración del sistema nervioso autónomo. Esta es una patología donde influyen diferentes factores. Por un lado, tenemos una paciente que está desnutrida, la cual también está afectada por el uso de drogas y por los cambios electrolíticos, y todas estas cosas van a influir en el corazón, con alteraciones cardíacas que son estructurales, arritmias y daño del sistema nervioso autónomo. O sea, no es una sola causa la que va a influir en las complicaciones cardiovasculares. Esto principalmente es cierto para las arritmias, la prolongación del QT. Antes se pensaba que era propio de esta patología, pero actualmente se está viendo que las cosas que influyen en estos pacientes son las que prolongan el QT, principalmente las drogas y los cambios electrolíticos, principalmente la hipocalemia. Entre las arritmias destaca la bradicardia sinusal, la prolongación del QT, extrasístoles ventriculares y supraventriculares, taquicardias ventriculares y supraventriculares o incluso torsión de las puntas. Esta paciente presenta cambios electrocardiográficos característicos. Dentro de lo más común es la bradicardia sinusal, que está presente en la gran mayoría de los casos y que es el marcador del compromiso cardiovascular. También tenemos prolongación del intervalo QTC, que como les decía, está muy asociado al uso de medicamentos y a la hipocalemia. Así, por ejemplo, pacientes que tienen anorexia purgativa, que vomitan mucho, están más expuestas a hipocalemia que los otros tipos de pacientes. Y lo otro que también podemos ver es la dispersión del intervalo QT. Otras alteraciones menos frecuentes en el electrocardiograma tenemos R en V6 de bajo voltaje y desviación del eje QRS a la derecha. Esto significa que hay una menor preponderancia de la cavidad izquierda sobre el electrocardiograma, debido principalmente a la disminución de la masa ventricular.
También tenemos disminución de la amplitud del QRS, de la onda T, y alargamiento del QRS. La bradicardia sinusal, como les decía, es muy frecuente y el marcador de compromiso cardíaco está presente entre el 35 y el 95% de los pacientes y es más importante a mayor compromiso nutricional. Hay diferentes teorías sobre por qué se produce esta bradicardia. Tenemos, por ejemplo, el aumento del tono vagal, hipometabolismo, disminución de las hormonas tiroideas, pérdida de electrolitos, disminución del glicógeno y atrofia miocárdica. A menor índice de masa corporal, más prevalente es la presencia de bradicardia. Acá, por ejemplo, tenemos este gráfico que vemos que a menor frecuencia, a menor frecuencia cardíaca, la masa muscular va a estar más disminuida, una relación directa entre ambos factores. Se recomienda hospitalización en estos pacientes cuando la frecuencia cardíaca durante el día es menor a 50 y cuando es menor a 40 durante la noche. Otro aspecto importante es la prolongación del intervalo QT. Se observa hasta en el 25% de los pacientes y está asociada principalmente a hipocalemia y al uso de drogas, principalmente de medicamentos que asocian esta patología antidepresivo, antipsicótico, que prolongan el QT. Y es importante porque precede a las arritmias y a la muerte súbita. Es importante detectarlo y evaluar seriadamente con el electrocardiograma a estos pacientes. El QT prolongado, que tiene significancia para la producción de arritmias, se define con más de 500 milisegundos, pero más de 600 milisegundos ya es francamente de riesgo. Acá también tenemos un gráfico que muestra que mientras más prolongado está el QT, menor es la frecuencia cardíaca. Otro aspecto importante evaluar en el electrocardiograma es la dispersión del intervalo QT, que es la diferencia entre el máximo intervalo QT y el mínimo, medido en todas las derivaciones del electro, y se considera importante cuando esta dispersión es más de 60 milisegundos. Se asocia a diferencias regionales en la recuperación miocárdica, en la repolarización, y también es un marcador de arritmias ventriculares. Acá podemos ver en esta tabla que a menor índice de masa corporal, mayor va a ser la dispersión del QT. Entonces, estas cosas, la bradicardia, la dispersión del QT y la prolongación del QT tienen relación directa con el índice de masa corporal. A menor índice de masa corporal, a mayor desnutrición, vamos a tener más bradicardia, más dispersión del intervalo QT y también más prolongación del QT, por diferentes motivos. También podemos observar alteración del sistema nervioso autónomo. Hay un aumento del tono vagal en estos pacientes. Puede ser, se postula que hay una disfunción hipotalámica a nivel central y que hay también alteración neurotransmisora a nivel del ganglio estrellado, pero predomina el sistema nervioso simpático, parasimpático, y el simpático está como abolido o decapitado. Se manifiesta esta alteración como bradicardia, incompetencia cronótropa, alteración en la variabilidad de la frecuencia cardíaca, hipotensión ortostática y disautonomía. Estos pacientes presentan frecuentemente mareos, pueden tener síncope, fatiga, mareos con los cambios de posición. También se atribuye a disminución de la masa muscular, lo que disminuye el retorno venoso desde las venas de las piernas hacia el corazón. Acá tenemos un gráfico que muestra la incompetencia cronótropa. Se define como la incapacidad para alcanzar el 80% de la frecuencia cardíaca máxima esperada. Tenemos en azul los pacientes que no son controles y en rojo los pacientes con anorexia nerviosa. Su frecuencia cardíaca fueron similares en reposo, pero al ponerlos en ejercicio, los pacientes que tienen anorexia nerviosa alcanzan significativamente una frecuencia cardíaca menor que los pacientes que son controles. Otros cambios en el... Perdón, volvimos.
Tenemos también cambios estructurales y hemodinámicos en el corazón. Vamos a tener una disminución del índice cardíaco y del gasto cardíaco, disminución de la presión arterial y de la frecuencia cardíaca. Y estructuralmente, disminución de la masa del ventrículo izquierdo y disminución del diámetro del corazón, tanto en sístole como en diástole. Acá tenemos un video donde se ve el corazón que tiene la aurícula izquierda, se ve poco disminuida de tamaño, compárenlo con la aorta que se ve bastante más grande, y abajo una foto donde se ve el aspecto delgado del septum interventricular y de la pared posterior. Tenemos otra cosa, aparte de la bradicardia, que es muy importante y frecuente en esta paciente, la disminución de la masa del ventrículo izquierdo. Está asociada a atrofia muscular por el compromiso nutricional, aumento del tono vagal y también como mecanismo adaptativo a la disminución de la precarga. Se asocia a intensidad al compromiso nutricional. Mientras menor índice de masa corporal, mientras más importante es la baja de peso, menor va a ser la masa del ventrículo izquierdo. Hay muchas formas de indexar la masa para evaluar su valor en diferentes pacientes pediátricos. Se puede indexar por peso, por talla, por índice de masa corporal y últimamente también se están indexando por masa magra. Pero en pacientes que son anorécticas, donde el peso está generalmente muy disminuido, si nosotros consideramos para indexar también el peso como la superficie corporal, vamos a tener pacientes subdiagnosticados porque por el peso bajo la masa va a bajar también, se va a considerar normal. Entonces lo ideal en estas pacientes es indexar por talla para eliminar el factor peso, como se hace en otros pacientes también que tienen pesos extremos. Y lo otro importante destacar es que la disminución de la masa es reversible con tratamiento. No hay una indicación específica para esto. Acá tenemos arriba una paciente de 14 años que fue referida para... Tenemos una paciente de 14 años que fue referida con sospecha de anorexia nerviosa, había bajado 4 kilos en un mes, pero esta paciente no tenía bradicardia, no tenía otras características de anorexia nerviosa y su evolución cardiológica en ecocardiograma fue normal. Comparemos con la paciente de abajo, que también tiene 14 años y ha bajado mucho de peso, tiene una frecuencia cardíaca de 50 por minuto, tiene un pequeño derrame pericárdico y fíjense en el septum, cómo se adelgaza en diástole, que queda bastante más delgadito que la paciente que está en el cuadro superior. Entonces este paciente sí tenía compromiso cardiovascular, con adelgazamiento del septum, con una masa ventricular disminuida y con un derrame pericárdico pequeño. Para evaluar la masa ventricular hay diferentes métodos. Tenemos métodos en modo M, en 2D, que han sido bastante usados, pero lo ideal es usar la evaluación de la masa en 3D, porque es un método que evalúa la masa de forma más directa y en todos los segmentos cardíacos. Los otros métodos tienen el inconveniente de que evalúan solamente por segmentos específicos. Entonces, si la distribución de la disminución de la masa ventricular o de la hipertrofia, en el caso de otros pacientes, no es uniforme, vamos a tener mediciones erróneas. Es una técnica que está emergiendo, no hay valores como normales tan establecidos todavía, pero la idea es evaluar la masa ventricular, ojalá por varios métodos, por ejemplo, por este 3D y por otro método para tener más valores para comparar y que sean más consistentes las mediciones. Igualmente, cuando uno mide la masa en modo M, habitualmente se recomienda medir en 3 ciclos y promediar para que el valor sea más contundente y también asociar con otros tipos de emisiones, por ejemplo, en 3D y varios índices. Porque no con un solo índice es difícil evaluar y decir que sí, que tiene la masa normal o que está disminuida. Acá tenemos una comparación de masa ventricular donde comparamos en la primera columna un grupo de anorexia, después un grupo de pacientes delgados y después un grupo de pacientes con estado nutricional normal. Destaca que los pacientes con anorexia tienen disminución de la masa ventricular tanto medida en términos absolutos como indexada, en este caso por talla elevada a 2,7. Y los pacientes, aunque los pacientes que tienen menos peso, incluso pueden tener los mismos pesos que los pacientes con anorexia, pero no tienen anorexia nerviosa, no tienen disminución de la masa ventricular, la masa es normal. Esto es bien importante porque este tipo de patología, este tipo de compromiso cardiovascular que estamos hablando se ve principalmente en pacientes que tienen anorexia nerviosa, que tienen un comportamiento de baja de peso y patología de anorexia nerviosa, no en otros pacientes, por ejemplo, que son delgados, pero que no tienen un comportamiento de anorexia.
En cuanto a las alteraciones funcionales, tenemos disfunción sistólica y diastólica en diferentes grados de presentación, y como posibles causas tenemos daño estructural en el miocardio, déficit de nutrientes, electrolitos de minerales, alteraciones hormonales y de neurotransmisores. La función sistólica es bien controvertida su presentación en estos pacientes. Tenemos que las técnicas convencionales de medición de función sistólica no muestran alteraciones, y los hallazgos con otros parámetros de función ventricular son controvertidos. Por ejemplo, si vamos a medir fracción de eyección, idealmente también en 3D o en 2D, el mejor método que tengamos, generalmente la fracción de eyección está normal. Es raro encontrar una fracción de eyección disminuida, generalmente no es por anorexia. Este método tiene la ventaja de que la fracción de eyección, de que es un método de función global, pero incorpora diferencias en la función regional. Otra forma de evaluar la función ventricular, el Doppler tisular con la onda S, vemos arriba que tanto a nivel septal como a nivel lateral, los pacientes anorécticas tienen menores ondas S a nivel septal y a nivel lateral, comparados con pacientes que son normales pero delgados y normales con peso corporal normal. Aquí también lo mismo, la onda S está disminuida a menor masa ventricular, menor onda S. También podemos estimar la función ventricular sistólica con strain longitudinal. El valor global generalmente no está alterado, es normal, pero hay grupos de trabajo en que han mostrado que los pacientes con anorexia tienen una disminución del strain en la región apical, y hay otros grupos que han mostrado que también hay una disminución a nivel de segmentos basales. Todo esto, como les decía, son pocos estudios, todavía pocos casos, así que no son concluyentes, pero es para hacer seguimiento. Es importante, por ejemplo, hacer seguimiento en el mismo paciente y evaluar la función ventricular con varios métodos para estar seguros de su evolución. La función sistólica, como les decía, alterada es poco evidente. Un caso de disfunción sistólica típica, pero muy poco frecuente, se ve en pacientes que ya son ya más grandes, y es la miocardiopatía de Takotsubo, que se produce igual que un infarto, con dolor, con elevación de enzimas miocárdicas, con alteración del electrocardiograma, pero en la angiografía no hay compromiso de las arterias coronarias. Se cree que es debido a un estrés importante, emocional o físico, que se produce una descarga masiva de catecolamina y se produce esta disfunción ventricular que es transitoria. Se ha visto, como les decía, en niñas grandes, adolescentes grandes y mujeres con anorexia nerviosa, y una cosa que se atribuye es la disminución de los niveles de estrógeno y la disminución de la masa ventricular y la alteración del endotelio capilar de las coronarias podría ser a esta paciente más propensa a esta patología. En cuanto a la función diastólica, se encuentra un patrón restrictivo de disfunción diastólica con una onda E y relación con la A mayor a 2, pero es como difícil o complicada su interpretación. Se supone que se produce por disminución de la precarga y fibrosis miocárdica, pueden alterar la compliance ventricular, pero como estos pacientes tienen bastante bradicardia y tienen disminución de la precarga, todos estos parámetros son de interpretación un poco más difícil. Hay algunos que dicen que es un patrón como adaptativo al condensación del corazón y otros que son francamente un patrón restrictivo. Y también esto está relacionado con el grado de desnutrición. Por ejemplo, acá tenemos el E', que es un índice importante de función diastólica y se asocia con aumento de la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo, y está elevado en pacientes que tienen anorexia nerviosa comparados con E' bajos o normales, que en pacientes delgados o que tienen, pero que no son anorécticos, y en pacientes con estado nutricional normal. El prolapso de la válvula mitral es otra cosa importante que hay que evaluar en este tipo de paciente, afecta al 33 al 66%. Se supone que al disminuir la masa ventricular, disminuye el soporte de la válvula mitral del anillo y la válvula se hace como más grande en comparación con la cavidad. Y se produce una insuficiencia mitral leve y que se resuelve con la mejoría nutricional. El derrame pericárdico es importante evaluar porque cuando está presente significa que hay un compromiso nutricional que es bastante importante. Se supone que se produce por un aumento del espacio pericárdico, hipotiroidismo o disminución de las proteínas plasmáticas, pero la causa no está tan clara.
Que estos pacientes sufran taponamiento cardíaco o que estén en peligro por el derrame pericárdico es realmente muy poco frecuente. Caso anecdótico solamente de drenajes de derrames pericárdicos en estos pacientes. Y es completamente reversible con el tratamiento nutricional. Acá tenemos este paciente, un eje corto para esternal izquierdo, donde se ve acá el derrame pericárdico. Acá. También tenemos en estudios histopatológicos en autopsia de pacientes que han fallecido por esta causa, tenemos la presencia de fibrosis miocárdica. Hay atrofia de fibras musculares, fibrosis endocárdica intersticial, aumento de la lipofuctina citoplasmática. Y la fibrosis miocárdica... ¿Usted sabe dónde se toman los exámenes de PCR del viajero? Me estacioné en ese nivel y no sé cómo llegar. Micrófono abierto. Ah, ya. Sí. Ah, ya parece que... Sí, y al -3 y ahí, ya. Sí, era algo, iba a ser como por esta misma puerta, Sí. -3. Como les decía, la fibrosis miocárdica está asociada con otras patologías y en esta también con arritmias ventriculares y muerte súbita. Entonces es importante diagnosticarla en este tipo de pacientes. Se ha encontrado en estudios de autopsia en pacientes con anorexia nerviosa de larga evolución este tipo de fibrosis. También se ha iniciado el estudio con resonancia de este tipo de pacientes y ella mostraba una disminución de los volúmenes ventriculares y de la fracción de eyección, disminución de la masa ventricular, y hay algunos estudios que muestran que la fibrosis miocárdica está presente en estas pacientes. Hay un estudio que mostró un 23% de fibrosis miocárdica en pacientes con anorexia nerviosa sin evidencia de isquemia ni falla miocárdica, es decir, sin otras causas que la produjeran aparte de la anorexia. Y esta fibrosis puede ser un predictor de mora y mortalidad en estos pacientes, pero también esto es como controvertido, pero hay otros estudios también de resonancia que no han mostrado la presencia de fibrosis en estos pacientes. Pero siempre hay que considerar esta posibilidad, sobre todo porque es algo que no es muy reversible y que se puede asociar a arritmia y que va a permanecer en el largo plazo. Ahora, en cuanto a la evaluación cardiológica en anorexia nerviosa, tenemos la anamnesis y el examen físico, vamos a encontrar bradicardia, hipotensión arterial y piel fría. Cuando una paciente con anorexia está con taquicardia, no debemos pensar que se mejoró de la anorexia, que ya no tiene compromiso cardíaco. Se puede dar de una falla cardíaca incipiente, anemia, puede ser un síndrome de realimentación o disfunción del sistema nervioso autónomo. Vemos que en la primera etapa hay una disfunción de este sistema y predomina la bradicardia, pero ya con etapas más avanzadas, más crónicos, puede predominar la taquicardia en estos pacientes. En cuanto a la evaluación cardiológica, debemos realizar un electrocardiograma de reposo, un ecocardiograma sí o sí, y un holter de electrocardiograma en pacientes que tienen alteraciones muy importantes en el electro, en el electrolito, el uso de fármacos, y test de esfuerzo y TIL test solamente si tienen síntomas. Cuando tenemos pacientes con QT prolongado más de 500 y dispersión de QT más de 60, lo ideal es restringir la actividad física, corregir los trastornos electrolíticos, evitar medicamentos que van a prolongar el QT y, según la severidad, hospitalizar a los pacientes. Antes, la actividad física estaba completamente prohibida en estos pacientes, tenía que estar acostada en cama sí o sí. Pero ahora la actividad se recomienda que sea controlada, supervisada según el tipo de riesgo del paciente. Tenemos diferentes beneficios de realizar pacientes en estos casos. Por ejemplo, disminuye la depresión, la ansiedad y aumenta la calidad de vida. Aumenta la capacidad de ejercicio, se restaura la masa magra y mejora la distribución de la masa grasa. Y también hay un efecto protector a nivel óseo. La actividad física, como les decía, es adecuado caracterizarla en factores de riesgo según cada paciente, porque no todos los pacientes van a tener el mismo riesgo con el ejercicio. Por ejemplo, si tenemos un paciente que tiene inestabilidad en sus signos vitales, muy bajo peso corporal, que está lejos de su peso ideal, y trastornos de conductas obsesivas compulsivas con el ejercicio, es un paciente de alto riesgo. En contraposición con un paciente de riesgo más bajo que no tiene inestabilidad en sus signos vitales, que tiene 90, casi está muy cerca de su peso corporal normal y que no tiene conductas compulsivas. Así pasamos, por ejemplo, desde un paciente que es de alto riesgo, que tiene que estar acostada en cama sí o sí, a un paciente que es de más bajo riesgo, que puede volver al entrenamiento, incluso podría volver a sus actividades competitivas. Y entre medio tenemos categorías de ejercicio intermedio. En los de alto riesgo y moderado son supervisados, y en los de bajo riesgo ya puede tener un poco más de ejercicio independiente.
Acá tenemos el comportamiento de la anorexia nerviosa en ejercicio. Por ejemplo, una cosa destacable, como les mostraba antes, que la frecuencia cardíaca, acá tenemos pacientes sanos, entre comillas, con pacientes con anorexia, la frecuencia cardíaca en el ejercicio no alcanza la frecuencia cardíaca máxima esperada por la incompetencia cronótropa y siempre es menor en las pacientes con anorexia. Y además se ha encontrado que el volumen expulsivo no disminuye, es igual en ambos grupos de pacientes. Y el gasto cardíaco se encuentra disminuido en el ejercicio en la paciente anoréctica. Entonces acá el gasto cardíaco es frecuencia cardíaca por volumen expulsivo, y como la frecuencia cardíaca es la que está más comprometida, no tanto el volumen expulsivo, y además la fracción de acortamiento está levemente disminuida, pero sigue el patrón de los pacientes normales, se concluye que el principal motivo por el cual el gasto cardíaco está disminuido en ejercicio en estos pacientes es por la baja frecuencia cardíaca. La función sistólica se mantendría estable durante el ejercicio en este tipo de pacientes. En cuanto a los trastornos electrolíticos, la hipocalemia es más frecuente, es más importante y está especialmente asociada a anorexia purgativa y se asocia frecuentemente a QT prolongado y arritmias ventriculares. La hipomagnesemia también, y cuando se asocia a hipocalemia también aumenta el riesgo de arritmia. Otros trastornos que hay que considerar son la hipermagnesemia y la hipofosfemia. Indicaciones de hospitalización de estas pacientes, cuando la bradicardia es muy importante, menos de 50 durante el día o menos de 40 en la noche, como veíamos antes, cuando hay presencia de arritmias ventriculares, hipotensión importante, síncope, derrame pericárdico e hipocalemia con alteraciones electrocardiográficas. Todas estas cosas que estamos viendo de alteraciones de la masa, de la estructura, de la prolongación del QT, son reversibles luego de la recuperación del peso. Después de que las pacientes han recibido su alimentación y su tratamiento psicológico y se han recuperado en forma aceptable, se ve que la frecuencia cardíaca aumenta hasta la normalidad, el QT también disminuye y la dispersión del QT también disminuye. Todo esto se ve que se vuelve a la normalidad después de la recuperación nutricional. Lo mismo vemos acá en la parte estructural, los volúmenes y las cavidades diastólicas, las cavidades del ventrículo izquierdo vuelven a lo normal, la masa también aumenta a sus valores normales y el gasto cardíaco también aumenta a valores normales. Una situación importante que hay que considerar es el síndrome de realimentación. Cuando estos pacientes se van a someter a tratamiento para recuperar su estado nutricional, esto debe ser lento y muy dirigido, muy supervisado por profesionales, por nutrición, también por la parte psiquiátrica para evitar este síndrome. Antes, en artículos antiguos, se veía que había todas estas niñas anorécticas y mujeres adultas se hospitalizaban para tratamiento de realimentación y había una alta mortalidad en estas pacientes porque las hacían subir mucho de peso y presentaban complicaciones asociadas a esto. Por ejemplo, lo más importante es la insuficiencia cardíaca con edema pulmonar, edema periférico y disnea, arritmia, que son la causa ya final de muerte, la taquicardia ventricular y la fibrilación ventricular, pero también síntomas neurológicos como confusión, delirio y convulsiones, y alteraciones hematológicas. El síndrome de realimentación es como el paso de lo catabólico al anabólico, entonces se produce una serie de alteraciones electrolíticas, donde la hipofosfemia es la más importante, y alteraciones metabólicas y acidosis metabólica, y todo esto lleva a un descalabro metabólico que se va a manifestar por todas estas alteraciones. Así que lo importante es que sea muy supervisado y que sea lento, que sea de comienzo lento y que avance lento. Ahora está un poco más rápido que antes, pero igual la alimentación debe ser lenta y muy supervisada, no así desordenada. Como conclusiones, lo más importante es sospechar anorexia nerviosa en pacientes que tienen bradicardia sinusal y baja de peso, aunque no haya compromiso nutricional. Es muy importante porque la bradicardia puede ser el único, que estos pacientes son todos asintomáticos, la bradicardia puede ser el único signo que se pesquisa, y aunque no haya compromiso nutricional, si ha habido una baja de peso importante o un trastorno o una cambio en la conducta alimentaria, por ejemplo, típico hacerse vegetariano o hacerse vegano, es muy importante considerar este diagnóstico, porque si pasa desapercibido, como tiene alta mortalidad, podemos encontrar después bastantes problemas. Así que el compromiso cardíaco tiene que ser sospechado, precozmente detectado y con una evaluación seriada. La mayoría de estas alteraciones son reversibles con el tratamiento nutricional adecuado. No hay ninguna cosa que uno le dé, por ejemplo, para la bradicardia o para el síncope o para nada, solamente el tratamiento nutricional. No hay ninguna otra
otra cosa. Y el enfoque es multidisciplinario para el diagnóstico y seguimiento a mediano y largo plazo. Eso era todo, gracias. Muchas gracias, doctora Burquenque, por su excelente presentación, por todos los datos que nos ha aportado en este problema tan relevante de los trastornos alimentarios. Revisemos el chat. Aquí hay un comentario o pregunta, dice, las alteraciones anatómicas y funcionales cardíacas, a su criterio se debería característica propia de la enfermedad. ¿En cuánto tiempo, en qué porcentaje de baja de peso se hacen evidentes? Estas características hay algunas que se hacen evidentes muy precozmente y van evolucionando con la enfermedad, y otras que se hacen evidentes muy tardíamente. La principal que se encuentra es la bradicardia, que puede estar presente desde muy temprano de la enfermedad, y también la disminución de la masa ventricular es precoz. Entonces, y esas dos cosas son muy importantes en estos pacientes, son las manifestaciones más frecuentes y más consistentes con anorexia nerviosa que se encuentran. Había otra parte de la pregunta. Sí, lo dije, anatómico, no sabía qué. Bueno, hay varias, las alteraciones anatómicas y funcionales, las causas son como bien discutidas, controvertidas, no hay como algo así como que sea sagrado que eso es, pero se produce principalmente por las alteraciones estructurales, por la disminución los compromisos nutricionales, por la disminución de las proteínas citoplasmáticas, la disminución de los ácidos grasos, y además por toda esta, como les decía al principio, por el uso de drogas, que también, y por la alteración electrolítica que van a afectar a estos pacientes. Hay alteraciones hemodinámicas como que son adaptativas al estado de desnutrición, de escasez de alimentos, por decirlo así, por ejemplo, la disminución de la precarga, la disminución de la frecuencia cardíaca, son mecanismos adaptativos a esta situación de falta de alimentos, y además, como les decía, se asocia al uso de drogas y a los trastornos electrolíticos, y todo esto en conjunto va a dar todas estas alteraciones. Hay disfunciones a nivel endocrino también que van a influir, etcétera. O sea, es un problema multisistémico. Otra pregunta, dice, en el caso de bradicardia y alteraciones estructurales, ¿dónde debe hospitalizarse a estas pacientes y qué seguimiento realizar desde el punto de vista cardíaco? Entonces alude a los criterios de hospitalización por una parte, y por otro lado, por dónde hospitalizar, criterios de ingreso a UCI. Sí, bueno, estos pacientes, depende de las pacientes. Por ejemplo, hay algunos que prefieren hospitalizar en alguna institución como más psiquiátrica para evaluar toda la parte mental, que es importante, el riesgo de suicidio, el mal comportamiento, pero si hay mucho compromiso cardiovascular, por ejemplo, mucha bradicardia o riesgo de arritmia o más francamente tal, debería estar hospitalizada en una UCI o o menos en intermedio para evaluar. Y se evalúa con ecocardiograma, electrocardiograma y Holter. Y esto en forma seriada, y además de todo eso, además se restituye todos los trastornos hidroelectrolíticos, se hace un plan de alimentación y se va evaluando en forma seriada la electrografía y la eco, y cuando hay una estabilidad como psíquica o psiquiátrica se puede evaluar, y no hay riesgo cardiovascular, se puede dar de alta con todos los exámenes al alta controlado. La otra pregunta tiene que ver con las secuelas o que puede ser irreversible. Gracias por la presentación, muy clara, de todas las alteraciones, algunas pueden dejar secuelas o ser irreversibles. La gran mayoría de los problemas que vemos en estos pacientes son reversibles. La bradicardia, la masa ventricular, la función, todo es como reversible con tratamiento nutricional. Pero hay cosas, por ejemplo, que son más difíciles. Por ejemplo, en el caso si se detecta, por eso le decía, se detecta fibrosis miocárdica, eso como que deja es como una cicatriz, fibrosis, como difícilmente reversible. Y es importante porque dejaría un riesgo de arritmia ventricular a largo plazo, mediano plazo en estos pacientes. También hay que considerar que no es que recuperen peso y se les pasó todo el tiro, pueden pasar 6 meses, 1 año, 2 años, por ejemplo, para que el sistema nervioso autónomo se recupere por completo, para que recupere bien la capacidad de ejercicio, etcétera. Entonces, no es como que ya estamos en el peso y estamos todo ok, son meses y años,
y además la fibrosis como lo más que quedaría como pegado en este paciente, no difícil que se revierta. Doctor Funes, muchas gracias por la presentación. Este año dice hemos tenido un importante aumento de pacientes con trastorno de la conducta alimentaria. Doctor Funes, ¿cuál es su experiencia en este tema? ¿Algún comentario? De lo que le ha tocado ver, doctor Funes, trastornos cardíacos. En el hospital hemos tenido varios pacientes ya que han tenido trastornos cardíacos, que han tenido que hospitalizarse. Afortunadamente, tengo entendido que ninguno ha tenido un desenlace fatal. Pero un tema que habitualmente uno está monitoreando, sobre todo la frecuencia cardíaca, uno lo nota muy frecuentemente en las chiquillas, y también varones, que también cada vez más han aparecido en varones, y la presión arterial, como cambia al ponerlos de pie, y puede ser un elemento importante para hacer educación a las pacientes y mostrarles cómo está funcionando su corazón, y hacer una explicación de la gravedad de su cuadro. Así que ahora yo agradezco mucho que esté la doctora Albuquerque, sobre todo por la experiencia que tiene en anorexia nerviosa y en ecos, en la evolución ecocardiográfica de estas pacientes. Así que es un gran aporte para el hospital. Muchas gracias. Gracias. Bueno, hay una felicitación, excelente presentación y muy interesante. Muchas gracias, doctora. Luego la doctora Balboa del equipo de nutrición pregunta: ¿en qué adolescentes con anorexia nerviosa se debe solicitar una ecocardio? Se debe solicitar en todas las pacientes, en todas, y antes se pensaba que haría solamente un grupo, que era más riesgo, que no a todos se hacía, pero hay que hacer a todos los pacientes y también a las pacientes que no tienen diagnóstico claro todavía de anorexia nerviosa, que están en sospecha, también es importante controlarlas con ecocardiograma. Y también es muy importante hacer un seguimiento de las pacientes, porque un eco aislado no nos va a servir de nada si es que no hay un control posterior. La doctora Valdés, gracias por la presentación. Pregunta: ¿estas pacientes tienden a recaer? ¿Es necesario tener atención con psiquiatra y equipo multidisciplinario? ¿Y por cuánto tiempo? Aparte de la doctora Albuquerque, para responder a esta pregunta, no sé si hay alguien del equipo de salud mental que pudiera complementar. Bueno, posiblemente, o sea, va a depender del seguimiento de la evolución de los pacientes. Como decía la doctora, la mitad de los pacientes evolucionan en forma satisfactoria con un tratamiento, y hay otro grupo que queda crónica. Y esos pacientes que quedan en forma crónica tienen que mantenerse en tratamiento multidisciplinario prácticamente por toda la vida. Habitualmente los primeros 6 meses son como críticos para ver este cambio, si quiere, de la evolución. Entre los 6 meses y un año habitualmente se están tratando los pacientes por lo general. Ok, gracias, doctor Funes. Desde la UPC, el Hospital Roberto del Rigo. Hola Marce, un gusto de saludarte. Y la pregunta es: valor del Z-score para evaluar la masa miocárdica, y entre las terapias coadyuvantes, ¿qué opinas del uso de la hormona de crecimiento para aumentar la masa miocárdica? Bueno, para evaluar la masa ventricular es de suma importancia porque nos va a definir el compromiso cardíaco de la enfermedad y va a definir conductas futuras también.
como les decía antes, evaluar la masa es algo como que es súper controvertido, hay 1500 técnicas para hacerlo, formas, etcétera. Entonces, creo que lo importante es usar como siempre las mismas técnicas, hacerse una experiencia con eso y no usar solo un criterio, sino que usar más de uno para evaluar. La masa miocárdica, el mejor método es la evaluación por 3D, porque mide en forma directa el volumen ventricular en todo el corazón, todo el ventrículo izquierdo, y así uno tiene una medición más precisa que por otros métodos como 2D o modo M lineal. Hay poco, lo malo es que de eso es que todavía no hay valores como, o números muy precisos en la forma 3D para diagnosticar. No así, por ejemplo, en el modo M, que hay desde hace muchos años, ya hay muchos trabajos y los valores están súper establecidos. En cambio, el 3D todavía no es tanto. Así que hay que hacerlo, pero considerando siempre otros parámetros. Y en ese caso, por ejemplo, el modo M es el que tiene es fácil, el que está en la gran mayoría de los trabajos usa el modo M, el que está más validado, el que tiene más estudios, así que ese es otro importante que se puede usar. Y hay varias formas de evaluarlo. Se puede evaluar la masa en ese caso por talla, y también por talla tenemos las mediciones de Foster, que distribuye la masa según talla en percentiles, en valores Z, y eso tiene la gracia de que además de darnos si está alterado o no, te da de qué tan alterado está. Un valor ya de menos 2 para abajo ya se considera significativo. Y también tenemos otros métodos, por ejemplo, la talla, la masa partido por la talla elevado a 2,7, que también está bastante validado y se usa en percentiles comparados con la edad. Y ahí también está bien establecido para hipertrofia, que es más percentil 95. Para disminución de la masa ventricular no hay tantos trabajos como para hipertrofia, pero un percentil menor a 5 también se considera significativo en esos pacientes. Y la hormona de crecimiento, en realidad no tengo cero experiencia y tampoco en el grupo de trabajo tampoco se ha usado. Y en realidad no, es algo como nuevo, no tengo ninguna experiencia, no tengo una opinión, pero realmente no creo que, no me parece que sea como algo tan relevante, porque lo que importa es el tratamiento nutricional, no sacamos nada, por ejemplo, con usar hormona de crecimiento para una cosa puntual como es la masa miocárdica, siendo que la patología psiquiátrica y la patología nutricional no está controlada. Es lo más importante y además va a dar un manejo a largo plazo más estable que solamente usar un medicamento. No me parece en realidad que tenga mucha implicancia. Muy bien. Bueno, hemos revisado el chat. No hay más preguntas ni comentarios. Sí, hola. Doctor Carrasco. ¿Sí? Adelante. Soy María Luisa Aguirre, nutrióloga del cargo que aparezco en la pantalla como en Nutrición 2. María Luisa, muy bien. Sí, bien, gracias. Quería felicitar a la doctora Marcela Alburquerque por la presentación. En realidad, este tema de los efectos en el corazón de la anorexia nervosa es muy reciente. Antes sabíamos lo de la bradicardia, sabíamos que tenían más frecuencia de síncopes, pero no había tanto estudio en las imágenes y en los efectos funcionales del corazón. Así que muchas gracias por la actualización, realmente muy buena. Y a mí me preocupa en este hospital que tenemos pacientes que tienen bradicardia en los controles en el policlínico, que tienen hipotensión ortostática, que decidimos hospitalizarla por esta condición y las hospitalizamos para su monitorización en segunda infancia, donde reciben una muy buena atención, soporte nutricional, etcétera, pero debieran tener más seguimiento cardiovascular, más cercano desde mi punto de vista, que no estamos haciendo. Y por otra parte también es fundamental no solamente el aporte nutricional, también la supervisión cercana o el seguimiento cercano por el equipo de salud mental, que tiene que ser un participante activo de este tratamiento. Yo creo que es muy importante que tengamos un equipo de tratamiento de no hospitalizado que funcione cohesionado. Va a ser, no conozco a Marcela, pero me encantaría conocerla como para armar un protocolo y poder realizar un mejor tratamiento y seguimiento de estas pacientes. Eso. Excelente, muchas gracias, doctora. ¿Algún otro comentario? Bueno, muy bien. Si no hay más comentarios, vamos cerrando. Agradecer
nuevamente a la unidad de cardiovascular por organizar esta reunión y en particular a la doctora Marcela Alburquerque por la presentación que ha sido excelente, de muy buen nivel en un tema que, como ya han dicho, sigue siendo muy novedoso y muy importante. Nada más invitarlos para el próximo miércoles a la última reunión del ciclo 2020. ¿Ya? Presentará la UPC pediátrica. Así que tengan muy buen día y nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego.